La Sebach Shelamim, parte 3. Hay varias similitudes entre la Sebach Shelamim y el Olá. ¿Sí? Por ejemplo, que la práctica de poner las manos en el animal de sacrificio designado es hecho en ambos casos, ¿no es cierto? Los dos tienen esa imposición de manos. Vamos a recordar que esto involucra un tipo de transferencia de culpa o de lo que sea del devoto al animal, y esta imposición de manos también indica que ese animal en particular fue designado por el devoto como su sacrificio, o sea, él lo está entregando. Ahora es propiedad de Elohim. Aún más, al igual que con el Olá, la Sebach Shelamim involucra solo animales no vegetales, y estos animales ofrecidos debían ser quemados en el altar de bronce. Entonces tenemos estas similitudes. Pero también hay diferencias entre estos dos sacrificios. Solo ciertas partes del animal debían ser quemadas en la ofrenda de paz. En el Olá sabemos que quemaba todo. Las clases de animales que podían ser sacrificados para un Sebach no pueden incluir aves, ¿sí? Que sí pueden ser sacrificados en el Olá. Aún más, como vamos a ver, el nivel más alto de perfección de los animales de sacrificio no es tan estricto en algunos tipos de Sebach, pero tampoco puede nunca ser un espécimen pobre. Como ya dijimos, no puede haber ninguno que tenga defecto, ¿no? Y claro que para la ofrenda de paz es clave que el oferente, o sea, el no sacerdote, ¿sí? Pueda tomar parte de la carne que es puesta a un lado y no es quemada en el altar. Otra diferencia clave, como ya vimos, es que los animales hembra pueden ser usados para la ofrenda de paz, cosa que no sucede en el Olá, ¿no es cierto? Poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda. Es decir, entonces el que presentaba la ofrenda debía poner su mano sobre la cabeza. Esto está en el Pasuk 2, ¿no es cierto? Esto representa la unión, entonces, como dijimos, del oferente con la ofrenda. En lugar de usar la palabra unión, tal vez debiéramos usar la palabra identificación. Al poner su mano sobre la ofrenda, el oferente se identifica con ese animal y transfiere a ella sus propios pecados, su ser, ¿no es cierto? Al respecto, debemos tener cuidado respecto a decir que Mashiach nos reemplaza, ¿sí? Nuestra relación con Mashiach no es una cuestión de reemplazo, porque si no terminaría que nosotros no vamos a existir, ¿no? Él no nos está reemplazando. Es una cuestión de identificación y, por supuesto, en el plano espiritual es una cuestión de mezcla. Identificación es más que unión. La palabra unión no comunica plenamente la verdad en cuanto a nuestra comunión con Mashiach, que es mucho más plena, ¿no es cierto? Una unión son como dos cosas que se pegan, pero no necesariamente están en comunión. En cambio, con la identificación, con la mezcla, estamos mezclándolos en naturaleza. Nuestra comunión con Mashiach es una cuestión de identificación, es decir, consiste en que nosotros llegamos a ser lo que Él es y en que Él llega a ser lo que nosotros somos, mezclados en nuestro interior, ¿no es cierto? Esto es una mezcla y no es un reemplazo. Nosotros y Mashiach somos uno solo. Nosotros llegamos a ser Él y Él se mezcla con nosotros para que seamos uno con Él. Por lo tanto, debemos cambiar nuestro concepto acerca del reemplazo. Ser reemplazados por Mashiach significa que nosotros desaparecemos por completo y no es así. Este no es el punto correcto. La relación que tenemos con Mashiach no es una cuestión de reemplazo, sino de ser uno con Él, como ya sabemos. También está este animal, este sacrificio es degollado a la entrada del Ohel Moed, ¿no es cierto? Esto está también en el mismo Pasuk. Esto significa que Mashiach fue inmolado en la tierra y delante de Elohim, ¿sí? Hoy en día podemos disfrutar a Mashiach aquí en la tierra. No esperen ir al cielo o entrar en el reino, que muchos se van a sorprender, o el milenio, cualquier otra idea futura para disfrutar a Mashiach. Mucha gente dice, después lo voy a hacer, ¿no es cierto? Y dejan para un futuro que no saben cuándo les va a llegar, porque nadie sabe. Como dice la parábola del hombre que estaba planeando para su futuro, hoy te pedirán tu vida. Y entonces, ¿qué? Uno planifica dónde está ese futuro, no existe. Nosotros no podemos saber todas esas cosas de manera que hoy es el día que tenemos para disfrutarlo. ¿Sí? Muchos creen que irán al cielo, aunque las escrituras dicen que Yahshua va a descender a la tierra, pero el mayor de los problemas que muchos no ven es que debemos ganar el derecho de entrar en el milenio, que es el reino de Yahweh. Mashiach lo dijo y está bastante claro en las escrituras, pero la mayoría ve solo lo que quiere ver. Por eso somos obligados a disfrutar de Mashiach hoy, no después. En ese después probablemente muchos llorarán cuando sean dejados aparte momentáneamente.
Otro punto es que la sangre es rociada en el altar, ¿sí? Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre contra todos los costados del altar. Esta sangre no se llevaba al lugar santísimo para apaciguar a Elohim, sino que era rociada sobre el altar y alrededor del altar donde estaba el oferente. Esto nos muestra que la sangre de la Sebach Shelamim nos da paz y seguridad justamente donde estamos. No se trata de establecer, de llevar las cosas para expiación dentro del Ohel Moed. Cuando vemos la sangre de la ofrenda de paz, tenemos la certeza absoluta de que nuestros pecados han sido lavados en la ofrenda de pecado, la ofrenda de las transgresiones, porque estamos en Shalom con Yahweh. Cuando llegamos a ese paso, ya hemos pasado todo lo otro. Los otros tienen que haber sido, evidentemente, consumidos de la forma correcta, presentados de la forma correcta, y ahora estamos entrando a disfrutar de la paz con Yahweh. No podríamos estar en Shalom con Él si nuestras ofrendas por el pecado y las transgresiones no hubieran sido aceptadas antes por Él. Lamentablemente, como esta aceptación para nosotros es invisible, es realizada en el plano espiritual, muchos pueden engañarse a sí mismos y pueden engañar a otros, creyendo que por el simple hecho de haber realizado la ofrenda, ya está todo resuelto. Y nosotros sabemos que Yahweh mira el corazón. La aceptación depende de Yahweh, no de lo que el hombre haga, sino de lo que el corazón, del tipo de corazón que está ofreciendo. Eso es lo que a Yahweh le importa. Entonces, por eso es que el fariseo no descendió justificado. Él estaba haciendo una ofrenda, justamente, eso era lo que estaba haciendo. Está levantando una ofrenda, pero no fue aceptada. Sí, la que fue aceptada fue la del publicano. Por eso las ofrendas fariseas no traen justificación, sino el corazón contrito. Esta no es una ofrenda para hacer paz con Elohim, ¿sí? Entendámoslo, no vengo a traer esto para, vamos a hacer las paces. No, no es eso. ¿Sí? Este es el propósito del sacrificio por el pecado, que vamos a ver en el capítulo 4, más adelante. Este es un sacrificio para disfrutar la paz ya obtenida junto con Elohim. Nos sentamos a comer con Él, por lo tanto la paz ya está. ¿Sí? Este es el banquete. Justamente, la razón por la que Yahshua hizo paz entre el Padre y el creyente fue para que la paz sea disfrutada y disfrutada plenamente. La grosura y las partes internas eran quemadas sobre el altar, ¿no es cierto? Como dice en los pasukim del 3 al 5. Entonces presentará la Sebach Shelamim como ofrenda encendida para Yahweh, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, que hay en los lomos, y la protuberancia en el hígado, la cual sacará con los riñones. Los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar, sobre la ofrenda quemada que esté sobre la leña que haya en el fuego, como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Quiero que presten atención al detalle que se está mencionando aquí. Los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar, sobre la ofrenda quemada. Cuando dice ofrenda quemada es un holocausto, que esté sobre la leña que haya en el fuego. Ese holocausto se refiere al holocausto permanente. Sabemos que tenemos 2 por día, ¿no es cierto? Uno de mañana, uno de noche, tienen que estar ardiendo todo el tiempo. Entonces, una parte del altar siempre está ocupada por un holocausto. Ténganlo bien en mente, porque esto va a traer luz a algunos detalles que no se comprenden de otra forma, ¿sí? Que justamente explican algunos problemas que van a surgir en breve y que los vamos a estar hablando en las próximas ofrendas, ¿sí? Entonces, esta ofrenda vemos que es colocada sobre la ofrenda quemada, que está sobre la leña que está en el fuego como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Y más adelante dice en los pasukim del 9 al 10, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Yahweh la grosura, la cola entera, en el caso de, acá estamos hablando en el caso de las ovejas, ¿sí? La cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los lomos, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Entonces, es la grasa del animal que rodea hígado, riñón y entrañas la que tiene que ser quemada en el altar. Esta clase en particular de grasa de sacrificio en hebreo se llama heled,
¿sí? Y este tipo de grasa animal no debe ser ingerida por los israelitas, al igual que la sangre de los animales. Estas son las prohibiciones que aparecen en cuanto a no consumir sangre, en cuanto a no comer grasa. La grasa específica de los sacrificios, grasa que puede ser presentada en sacrificios. Esa es la que no debe comerse. El resto de la grasa se puede comer, ¿está? Debemos saber que el cuerpo de un animal contiene otras clases diferentes de grasa, ¿sí? La misma es una capa que está ubicada, por ejemplo, justo debajo de la piel del animal. Si alguno ha visto alguna vez una res, va a saber que debajo viene una capa de grasa, debajo de la piel. Se adhiere a otros lugares también de la piel del animal, se adhiere en varias partes, ¿no es cierto? Esta clase de grasa no puede ser usada para el sacrificio, justamente es al revés, y sí puede ser comida. Entonces aquí queda resuelto el problema de muchos acerca si se puede o no comer grasa. La del cuerpo del animal en general sí se puede, solo las partes especificadas tienen que ser evitadas. Por ejemplo, lo de la cola era considerado, la cola de las ovejas, de cierta raza de ovejas, que se llama cola gorda, eran consideradas una delicia, aparentemente en aquella época, y esa parte debía ser entregada a Yahweh. Después se nos dice que si una oveja es ofrecida, que además de la grasa que rodea esos órganos, justamente la grasa extraída de la cola, todo tiene que ser extraído y utilizado en el altar. Esto no incluye cualquier cola de cualquier clase de oveja, aunque se lo entregaba de cualquier manera. Está hablando muy específicamente de esta variedad que era grandemente favorecida en Medio Oriente, ¿no es cierto? Que es el carnero de Bujaria, ¿tá? Que es llamado carnero o oveja de cola gruesa, de cola gorda, como sea, ¿no es cierto? Porque era realmente una delicatessen, ¿sí? Aparentemente. Esta cola puede llegar a pesar de 5 a 10 kilos, no era una cosa pequeña, ¿sí? Y dice que puede llegar hasta los 25 kilos, con lo cual a algunas ovejas le ponen una especie de carrito para que no se lastime esa cola cuando caminan. Entonces, la cola en sí está formada de una mezcla de grasa y médula, ¿sí? Y mezclada con otras cosas, ¿no es cierto? Era utilizada como un sustituto de la mantequilla, justamente para los que la comían. Y antes, inclusive, de la institución, para los que querían comerla, ¿sí? En algunos países orientales aún hoy se la considera una delicia. Entonces, la razón que se presenta justamente es lo que viene en Vayikra, en el Pasuquín, del 16 al 17, como hemos dicho. Toda la grasa es de Yahweh. Cuando decimos toda, es la mencionada. Es una ley permanente a través de las edades en todos sus establecimientos que no deben comer ni grasa ni sangre. Esto, como ya decimos, no implica que tengamos que ser meticulosos al punto de sacar ese pedacito, ese hilito de grasa que está en el medio de un filete, porque no tiene nada que ver, no se está refiriendo a esa grasa. La prohibición en sí sí es terminante. En el capítulo 7 dice, háblale así a los israelitas, ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. La grasa de animales que mueran o que sean destrozados por bestias puede usarse para cualquier otra cosa. La grasa sabemos perfectamente que es un sustituto muy útil para producir luz, ¿no? Pero no deben comérsela. Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, la persona que la coma será cortada de su parentela. Este ser cortado es caret, que ya vamos a ver más adelante. Y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en ninguno de sus establecimientos. Cualquiera que coma sangre será cortado, caret, nuevamente de su parentela. Aún en todas las residencias lejos del templo, ¿no es cierto?, en las que no se hacen sacrificios y se consume carne muerta de forma común, o sea que se consume un animal sin ningún carácter sacro, por así decirlo, no se hizo un sacrificio, vamos a comer al animal, sin que el cebo y la carne sean ofrecidos en el altar, porque estando allá a kilómetros uno no va a ofrecerlo al altar, rige también esta prohibición de comer grasa o
sangre, ninguna de las dos. No comer la grosura ni la sangre significa que la mejor parte de Mashiach está destinada a satisfacer a Elohim y que su sangre para nuestra redención satisface los requisitos de Elohim. Por lo tanto, en el universo los creyentes de Yahshua pueden ingerir únicamente la sangre de Yahshua. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso dijo Yahshua mismo. Así que tengamos en cuenta estas cosas. No se puede estar comiendo carne ni sangre de animales. La única carne, no, perdón, grasa, ni sangre de los animales. La única sangre que nosotros podemos ingerir, y por supuesto espiritualmente hablando, es la de Mashiach. Este alimento, esta ofrenda, ¿no es cierto?, va para alimentar al fuego, ¿no es cierto? Los hijos de Aarón convertirán estas partes que hemos hablado, en humo sobre el altar, con la ofrenda quemada que esté sobre la leña que haya en el fuego, como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. El sacerdote convertirá esto en humo sobre el altar como alimento, una ofrenda encendida a Yahweh. Esto significa que la ofrenda de paz era el mismo tipo que el olá, una ofrenda que se transforma en humo agradable, que es alimento para Elohim, que le trae satisfacción y deleite. Solo que en la Shelamim es una parte la que se entrega. Las partes indicadas serán colocadas sobre el olá que ya ardía en el fuego. Esto nos enseña que no puede haber un verdadero deleite de la comunión con Elohim sin antes haberse entregado totalmente. La olá dice, toda mi vida es para ti. La minjá dice, te sirvo con toda mi vida, con toda mi humanidad. El Shelamín dice, tú eres mi alegría y mi deleite. Quiero estar contigo junto con mi familia, mis amigos, mis vecinos, pasar tiempo en tu presencia, alabándote y recibir tus bendiciones.